Bueno, vamos a ver un tema que trata este módulo de organización general de la célula eucarionte, que es el sistema de endomembranas, o también llamado sistema vacuolar citoplasmático. Vamos primero a ver una generalidad, porque esto se llama sistema de endomembranas. Endomembranas implica compartimientos membranosos que tenemos dentro de la célula. Acá tenemos algunos. Pero forma parte de un sistema. Quiere decir que es un conjunto de compartimientos membranosos que están relacionados entre sí, funcionalmente relacionados entre sí. Eso significa que los productos de estos compartimientos, estos que estoy señalando ahora, que vamos a ver después cómo se llaman, pasan por otro de los compartimientos de este sistema para que se termine de elaborar el producto final. Estas flechas nos hablan de esa relación funcional, de esa comunicación funcional que hay entre estos componentes que hace que se integren todos como parte de un mismo y único sistema. Vamos a presentarlos primero a estos componentes, que veamos la orientación general que tienen en las células, que es esta que tenemos en el esquema, y después vamos a empezar a hablar en detalle de cada uno de ellos, siempre apuntando a la función que tienen. Uno de los componentes del sistema de endomembranas es lo que conocemos como la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, como vemos en la imagen, está delimitando este compartimiento tan particular que es el núcleo. Otro de los componentes del sistema de endomembranas son los retículos. Acá tenemos uno y aquí el otro. Estos dos retículos se denominan el retículo endoplasmático granular, o también llamado retículo endoplasmático rugoso, por la presencia de estas rugosidades, que ya vamos a ver qué son. Y después tenemos el otro retículo, el retículo endoplasmático liso o agranular, porque no tiene esa textura rugosa. Después tenemos el aparato o sistema de Golgi y estas vesículas que tenemos aquí que se desprenden como del aparato de Golgi, que son los lisosomas. Entonces, este sistema de endomembrana está constituido por la envoltura nuclear, los dos retículos, rugoso y liso, el aparato o sistema de Golgi y los lisosomas. Y vamos a recordar que la comunicación entre estos distintos componentes del sistema de endomembranas siempre está mediatizada por vesículas membranosas. Fíjense la disposición que tienen estos componentes. El retículo rugoso está en las vecindades de la envoltura nuclear. Incluso podemos ver que uno de los componentes de la membrana de la envoltura nuclear origina al retículo rugoso. Aquí tenemos el retículo liso, que puede ser independiente del retículo rugoso, o sea, una estructura aparte, o incluso en algunas otras células es una parte diferenciada del retículo rugoso. Y el aparato de Golgi, que está más alejado y ya orientado hacia la membrana plasmática, que nosotros la tenemos representada aquí. Entonces lo que vamos a hacer, teniendo siempre en cuenta y presente esta imagen que nos habla de la disposición de estos componentes, vamos a hablar de las funciones. Vamos ahora a centrarnos en la función de la envoltura nuclear y las características de ella y del retículo liso, y después vamos a centrarnos en el retículo rugoso y el aparato de Golgi. Entonces decíamos que la envoltura nuclear es una estructura membranosa nuclear, es una estructura membranosa que nos permite, vamos a escribir bien, dijo, la envoltura nuclear es una estructura que delimita y forma ese compartimiento tan especial que es el núcleo, separándolo del resto del citoplasma. Quiere decir que hacia adentro de este espacio delimitado por la envoltura nuclear vamos a tener el ADN. La envoltura nuclear se caracteriza porque está formada por dos membranas.
la membrana externa, que es la que está en contacto con el citoplasma, y la membrana interna, membrana que contacta y se orienta hacia el interior del núcleo. Más detalles de la envoltura vamos a mencionar cuando arranquemos con la segunda parte de la materia. Por lo pronto, lo que necesitamos saber ahora es estrictamente esto. La membrana externa tiene como detalle que tiene ribosomas adheridos. Eso con un aspecto granulado que presentaba la membrana externa son ribosomas. La membrana interna no tiene ribosomas adheridos. Y otra particularidad que presenta la envoltura nuclear es que en algunas zonas parece que estuviera interrumpida, como si tuviera agujeros. Esas perforaciones vamos a llamarlas los poros nucleares, que son sectores donde la envoltura nuclear parece que no estuviera presente. Se los muestro en la imagen. Ven aquí, en este sector tenemos un poro, aquí tenemos otro poro, acá podríamos tener otro poro. Pero son como interrupciones en esa envoltura. Esas perforaciones, que son en realidad estructuras bastante complejas que llamamos poros, permiten una comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Es decir, cuando hablamos de comunicación nos referimos a moléculas que estando en el núcleo pueden pasar hacia el citoplasma o que estando en el citoplasma pueden ingresar al núcleo. Y esos movimientos de moléculas hacia el citoplasma o hacia el interior del núcleo se hacen a través de estas perforaciones que llamamos poros. Otra cosa más que vamos a mencionar es que esta membrana externa se expande hacia el citoplasma. Vamos de nuevo a la imagen. La membrana externa se expande hacia el citoplasma y origina, fíjense, uno de los retículos, el retículo granular. Por lo tanto, ese retículo granular va a tener características similares a esa membrana externa del núcleo. Otro de los componentes era de los retículos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso tiene el aspecto de una red bastante intricada de tubos membranosos, bastante delgaditos. No tiene una estructura muy regular en cuanto a la disposición de sus componentes, pero vamos a detenernos en las funciones que tiene el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso tiene como una de sus funciones la síntesis de lípidos. La mayor parte de los lípidos celulares se sintetizan en el retículo liso, excepto los ácidos grasos. Tiene que procurarse el retículo liso los ácidos grasos del citoplasma, que provengan de otras vías metabólicas, y los utiliza para construir otros lípidos. ¿Qué lípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático liso? El colesterol o los esteroides en general. Los fosfolípidos y también los acilglicéridos. La mayor parte de los lípidos celulares se sintetizan en el retículo liso. ¿Por qué? Porque en la membrana del retículo endoplasmático liso encontramos allí enzimas que se encargan de la síntesis de estos lípidos. Fíjense que los lípidos que forman parte de las membranas biológicas son fabricados por el retículo endoplasmático liso. Otra de las funciones que tiene el retículo endoplasmático liso, y en particular en las células hepáticas, es la detoxificación. Detoxificar significa que moléculas que sean tóxicas para la célula, el retículo endoplasmático liso las modifica químicamente para que pierdan toxicidad. Ahora, de todas las toxinas, las que el retículo endoplasmático liso puede detoxificar son las toxinas liposolubles. A ver, esperen, vamos a las toxinas liposolubles. O sea, toxinas hidrofóbicas. Son las que modifican el retículo endoplasmático liso para que pierdan toxicidad.
exclusivamente las toxinas liposolubles. Y esta función de detoxificación ocurre particularmente o es especialmente importante en las células del hígado, esta función que tiene el retículo endoplasmático liso. Otra función del retículo endoplasmático liso, y en particular en las células musculares, es que se constituyen en un depósito de calcio, del ion calcio. En las células musculares, el retículo endoplasmático liso, además de tener las funciones que ya vimos que tienen, en las células musculares en particular, es un lugar donde se acumula el calcio. Las células musculares son células que se contraen, y para la fisiología de la contracción muscular es muy importante el ion calcio. Por eso estas células se garantizan tener gran cantidad de calcio acumulándolo y metiéndolo dentro del retículo liso. Ahora, ¿cómo hacen estas células para acumular calcio en su interior, en el interior del retículo liso? Porque el retículo liso de las células musculares tiene bombas de calcio. Ustedes ya saben lo que son las bombas, porque ya hemos visto el capítulo de transporte de membrana, pero tienen en particular gran cantidad de bombas de calcio que están enviando este ion constantemente hacia el interior del retículo liso. Y por último, otra de las funciones que tiene el retículo liso es que participa en uno de los pasos del metabolismo del glucógeno. Para que, ¿se acuerdan que el glucógeno habíamos dicho que era un polisacárido con función de reserva a corto plazo en las células eucariontes animales? Para conseguir la energía del glucógeno hay que romper las uniones entre los monosacáridos y obtener los monosacáridos libres. Lleva una serie de pasos metabólicos, degradar el glucógeno, y en uno de los pasos del metabolismo del glucógeno, en uno de esos, participa el retículo endoplasmático liso. Bueno, presentados ya la envoltura nuclear, su función, el retículo endoplasmático liso y sus funciones, ahora vamos a dedicarnos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se va a ocupar de la síntesis de proteínas. Como tiene ribosomas adheridos, las funciones del retículo endoplasmático granular o rugoso se relacionan con la síntesis de proteínas. Ahora, síntesis de algunas proteínas, vamos a decir. Y es importante que subrayemos esto de algunas, porque no todas las proteínas celulares se fabrican en el retículo rugoso, solamente algunas. ¿Qué proteínas se van a fabricar aquí? Tenemos las que se conocen como proteínas de membrana. Cuando hablamos del capítulo de membrana, vimos que había proteínas integrales, periféricas, que las proteínas son un componente importante de las membranas biológicas. Bueno, esas proteínas que forman parte de las membranas se sintetizan en los ribosomas del retículo rugoso. Otras proteínas que se fabrican aquí también son las proteínas que se conocen como proteínas de exportación o secreción. Las proteínas de exportación o secreción son proteínas que la célula sintetiza, pero que van a tener función en otra célula, por lo pronto afuera de la célula que él acabó de sintetizar. Entonces la célula fabrica estas proteínas en el retículo rugoso y luego las exporta, las envía hacia el exterior. Después tenemos también lo que se conoce como enzimas hidrolíticas, que son las enzimas que vamos a encontrar dentro de los lisosomas. Y después toda una variedad de enzimas del sistema de endomembranas, del retículo liso, del retículo rugoso mismo, del aparato de Golgi, o sea, un montón de enzimas que encontramos dentro del sistema de endomembranas son proteínas sintetizadas en el retículo rugoso. Ahora, como el retículo rugoso se ocupa de la síntesis exclusivamente de estos tipos de proteínas, vamos a ver cómo es que ocurre la síntesis de estas proteínas.
Y la síntesis de todas las proteínas, de estos 4 tipos y de las demás, empieza para todas del mismo modo. La síntesis empieza en lo que se denomina un ribosoma libre. Ribosoma libre es un ribosoma que está en el citoplasma. ¿Qué tenemos aquí? Asociado al ribosoma tenemos aquí en rojo el ARN mensajero. Vamos a poner aquí la referencia, el ARN mensajero. Que se acuerdan que dijimos en el capítulo de química que era el ARN que llevaba en su secuencia de nucleótidos la información que me indica en qué orden yo tengo que poner ciertos aminoácidos para construir cierta proteína. Y eso ocurre en este lugar físico que es un ribosoma. ¿Cómo es todo este mecanismo? Lo vamos a ver ya en la segunda parte, pero en principio necesitamos conocer esto ahora. Entonces el mensajero se une a un ribosoma libre, suelto en el citoplasma, esto para todas las proteínas, y comienza a fabricarse la proteína, esos primeros aminoácidos. Ahora, si esta futura proteína va a ser de exportación o de membrana, o una enzima del lisosoma, o una enzima del sistema de endomembranas, su síntesis sabemos que va a tener que continuar en otro lado. Ese otro lado es el retículo rugoso. Entonces acá hay como un paso de discriminación por parte de la célula. Si esa futura proteína va a ser alguna de esas 4 que nombramos, su síntesis va a tener que continuar en otro lado. Ese otro lado es el retículo rugoso. Si esa proteína no es alguna de esas 4 categorías, su síntesis va a continuar ahí, en el citosol, en el citoplasma. Pero como en este caso esta futura proteína va a ser o de exportación o de membrana o alguna de esas 4 que nombramos, tiene que haber alguna señal que le permita a la célula discriminar esta futura proteína de las demás. Si esta futura proteína es una proteína de exportación o de membrana o del lisosoma o del sistema de endomembranas, los primeros aminoácidos que aparecen se constituyen en un... Si esos primeros aminoácidos tan particulares me están marcando que esa futura proteína va a ser de exportación o de membrana o del lisosoma o del sistema de endomembranas, esos primeros aminoácidos constituyen una señal que vamos a llamarla péptido señal. ¿Quiénes van a tener péptido señal? Exclusivamente aquellas proteínas que sean de exportación de membrana del lisosoma o del sistema de endomembranas. Y me está marcando ese péptido señal que esta futura proteína es alguna de esas 4 categorías y por lo tanto su síntesis va a tener que ocurrir en otro lado. Cuando aparecen esos primeros aminoácidos que constituyen esa señal, alguien tiene que haber que reconozca e identifique a esa señal. Quien se encarga de reconocer esa señal es una molécula especial que se llama partícula de reconocimiento de la señal, que lo que hace es identificar al péptido señal como tal, se le une, y una vez que la partícula de reconocimiento de la señal se une al péptido señal, la formación de la proteína momentáneamente se va a detener, se va a frenar. ¿Por qué se va a frenar? Porque la síntesis va a ocurrir en otro lado. Entonces, todo este gran complejo formado por ribosoma, ARN mensajero, proteína que está empezando a sintetizarse, la señal y la partícula de reconocimiento de la señal, todo esto va a migrar hacia el retículo endoplasmático rugoso o granular. Acá tenemos un esquema que sería su membrana, el interior del retículo endoplasmático rugoso, y vemos cómo este ribosoma migra, llega a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y ahí empiezan a pasar una serie de cosas. La partícula de reconocimiento de la señal se desacopla, se va.
Su función tuvo que ver con reconocer el péptido señal y eso ya lo cumplía. Entonces, esa partícula de reconocimiento de la señal se va, se desprende. El ribosoma con el ARN mensajero unido y la proteína en crecimiento se va a unir firmemente a la membrana del retículo rugoso. Y no en cualquier lugar, sino que en la membrana del retículo rugoso encontramos una proteína receptora para el ribosoma que se llama riboforina. La riboforina es una proteína integral, está en este color medio rosadito, una proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático rugoso que reconoce específicamente al ribosoma y permite que el ribosoma se una a ella. Una vez que el ribosoma se une firmemente a esta proteína de la membrana del retículo que llamamos riboforina, la síntesis de la proteína que venía frenada se reanuda, pero con una particularidad. Fíjense, la proteína que se está sintetizando, a medida que se sintetiza, se va metiendo hacia adentro del retículo endoplasmático rugoso. Va ingresando, va metiéndose, atravesando esa membrana y metiéndose en el interior del retículo endoplasmático rugoso. De manera que dentro de un momentito lo que vamos a ver es que ya el ARN mensajero lo hemos leído y descifrado completamente, por eso el ARN mensajero aquí ya está fuera del ribosoma, y nos encontramos dentro del retículo rugoso con nuestra proteína ya sintetizada. Ven que estos primeros aminoácidos eran la señal. Y dentro del retículo endoplasmático rugoso, a esta proteína recién sintetizada le van a pasar varias cosas. En primer lugar, se va a producir la eliminación del péptido señal. Entonces, ese péptido señal que sirvió para marcarnos que esta proteína sería alguna de esas 4 categorías que mencionamos antes, ya cumplió con su cometido, con lo cual el péptido señal es eliminado dentro del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué otra cosa más le pasa a nuestra proteína? Ven que aquí se le han agregado algunas cosas extra. Esos son azúcares. Quiere decir que dentro del retículo endoplasmático rugoso, lo otro que le ocurre a esta proteína es una glicosilación. Glicosilar significa que se les agregan azúcares, oligosacáridos. ¿Y qué otra cosa más le ocurre a nuestra proteína? Fíjense, acá estaba toda desplegada, estructura primaria. Sabemos que las proteínas se van a plegar, la forma, la configuración característica. Eso también le va a ocurrir, un plegamiento, hasta que adquiera la configuración nativa, natural y normal de esta proteína, y ya podríamos decir que la tenemos lista. Entonces, dentro del retículo rugoso le pasan 3 cosas. Se le elimina el péptido señal, se le agregan oligosacáridos y se pliega. Y una vez que ya está lista, sale del retículo endoplasmático rugoso, pero fíjense de qué manera particular. Sale y queda envuelta en una vesícula membranosa. ¿Y de dónde sacamos materia prima para formar esta vesícula? De la misma membrana del retículo rugoso. Quiere decir que se le saca un pedacito de la membrana del retículo rugoso, con eso se envuelve a esta proteína glicosilada, perdón, y de ese modo sale del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué va a ocurrir ahora con esta proteína una vez que sale del retículo endoplasmático rugoso? Va a viajar y se va a dirigir hacia el aparato de Golgi. ¿Qué le va a pasar en el aparato de Golgi a esta proteína? Vamos a describir un poquito el aparato de Golgi.
El aparato de Golgi está formado por varias bolsas, que son una especie de bolsas aplanadas o cisternas. Todo esto es el aparato de Golgi. Está formado por varias cisternas membranosas que tienen forma de media luna, regularmente dispuestas de este modo. Aquí debajo estaría la membrana plasmática. Tienen forma de media luna, implica que tienen una cara cóncava y una cara convexa, cada una de estas cisternas. Esa proteína con azúcares ya plegadita que sale del retículo endoplasmático rugoso viaja encerrada en una vesícula hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi esa proteína va a sufrir una serie de modificaciones. Lo que vamos a ver es que esa proteína que viene encerrada en una vesícula se acerca a la primera de las cisternas del aparato de Golgi, a una cara convexa, y se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana de esta cisterna del Golgi. Ven que acá queda integrada la membrana de la vesícula a la membrana de esta cisterna. Y la proteína queda volcada al interior del aparato de Golgi. Esa proteína va a ir viajando de una cisterna a la otra. Siempre el transporte entre una cisterna y la otra se va a dar empaquetada en una pequeña vesícula. Ahora, ¿qué le va a ocurrir a esa proteína dentro del aparato de Golgi, dentro del pasaje por las sucesivas cisternas? Va a sufrir una serie de modificaciones químicas, pero la principal que nosotros vamos a mencionar se relaciona con los azúcares, con los oligosacáridos que esa proteína ya traía, que le había agregado azúcares que le había agregado el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el aparato de Golgi lo que va a hacer es modificar los azúcares que trajo ya agregados esa proteína y los va a reemplazar. Los va a reemplazar por los oligosacáridos definitivos. Algunos los elimina totalmente y los reemplaza por otros totalmente nuevos, y otros los modifica, saca algunos azúcares y pone otros diferentes. La cuestión es que lo que hace el aparato de Golgi es una glicosilación definitiva. Entonces, allí dentro lo que se produce es una glicosilación definitiva. O sea que los azúcares que traía ya nuestra proteína agregados del retículo endoplasmático rugoso sufren cambios para ponerlos definitivos. ¿Y por qué es tan importante modificarlos? ¿Por qué no quedan los oligosacáridos que traían? El aparato de Golgi, al agregar los oligosacáridos definitivos, lo que posibilita eso es que las proteínas sean direccionadas hacia el lugar donde tienen que ir. Recuerden que del retículo rugoso podían provenir proteínas que vayan a ser de exportación o de membrana o del lisosoma, o que fueran enzimas del sistema endomembrana. ¿Cómo nos garantizamos que esa proteína llegue al destino celular que le corresponda? Eso tiene que ver con la glicosilación definitiva que hace el aparato de Golgi. Esos azúcares, esos oligosacáridos que agrega el aparato de Golgi son como marcas o etiquetas que permiten dirigir las proteínas hacia el destino correspondiente. Si esa proteína fuera de exportación, ciertos oligosacáridos va a tener agregados que van a permitir que esa proteína se dirija a la membrana y de allí hacia el exterior de la célula. Si esa futura proteína fuera un lisosoma, son otros oligosacáridos que el Golgi le agrega que indican que esa futura proteína va a tener que formar parte de un lisosoma. Si esa proteína fuera de membrana, son otros los oligosacáridos que se le ponen, y esa combinación de oligosacáridos me la va a enviar hacia una membrana.
Y si fuera una enzima del sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático, es otro el juego de proteínas que me garantiza que va a ser direccionado hacia allí. Entonces, fíjense lo importante de la función del aparato de Golgi, porque en definitiva, al agregar los azúcares definitivos, es el que me garantiza que esas proteínas lleguen al lugar de la célula para el cual fueron sintetizadas. Entonces, vamos a resumir las funciones que tiene el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi, ¿de qué se ocupa? Lo que hace es procesar porque saca los oligosacáridos, los reemplaza por otros nuevos o modifica algunos monosacáridos, pero eso significa que procesa, le modifica o le cambia los oligosacáridos que ya traía la proteína del aparato de Golgi. Procesa, empaqueta, porque esa proteína que sale modificada del aparato de Golgi sale envuelta en una vesícula membranosa, entonces la procesa, la empaqueta y las distribuye al destino celular que corresponda. ¿Y cómo nos garantizamos esa correcta distribución? Por el procesamiento que le hizo antes, por los oligosacáridos que le agregó. Eso va a permitir que sean distribuidas a los destinos celulares correspondientes, a la membrana, al lisosoma, a un componente del sistema de endomembranas, o que esa proteína directamente se vaya a exportar. Y por último, nos queda por ver dentro del sistema de endomembranas los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? En primer lugar, vamos a definirlos, después vamos a ir a ver en el esquema bien cómo trabajan. Los lisosomas son compartimientos membranosos, como vesículas membranosas, que tienen enzimas en su interior, enzimas que vamos a llamar hidrolíticas, y la presencia de estas enzimas hidrolíticas nos lleva directamente a pensar en su función. Las enzimas hidrolíticas son enzimas que hacen hidrólisis, o sea, rompen enlaces covalentes. Hay mucha variedad de enzimas hidrolíticas dentro de los lisosomas, o sea que son una variedad de enzimas que pueden romper una gran variedad de enlaces covalentes diferentes. ¿De qué se ocupan entonces los lisosomas? De la digestión intracelular. O sea que pueden digerir dentro de las células toda una variedad de partículas. Pueden digerir partículas provenientes del exterior, partículas extracelulares, vamos a llamarlas, o sea, que estén afuera, o también puede degradar partículas o cosas que estén dentro de la célula. Por eso pueden digerir materiales de distinta procedencia, cosas que vengan desde afuera o cosas que estén dentro de la célula. Y eso lo pueden hacer gracias a la presencia de estas enzimas hidrolíticas en su interior. Los lisosomas tienen una particularidad. Las enzimas hidrolíticas del lisosoma tienen un pH óptimo. Recuerden este concepto que hablamos en el capítulo de metabolismo, un pH óptimo ácido. Porque son enzimas que trabajan muy bien a pHs ácidos. Concretamente, dentro del lisosoma, el pH es de 5. O sea que, a diferencia del resto de la célula, donde tenemos un pH
de 6 o de 100, de siempre cercano al neutro, dentro de los lisosomas el pH es bien diferente al resto de la célula, es ácido y, se tiene que, y vale 5 y se tiene que conservar así porque sus enzimas necesitan ese pH para poder trabajar de la mejor manera posible. Quiere decir que algo particular tienen los lisosomas que les permite que ese pH se mantenga siempre constante y se mantenga siempre ácido. Eso se debe a que en la membrana de los lisosomas hay una bomba, o hay bombas, mejor dicho, de protones, que están enviando constantemente protones al interior. Y la acumulación de protones en el interior de los lisosomas es lo que garantiza que mantengamos siempre y constantemente ese pH tan ácido, a diferencia del resto del citoplasma. Ahora, ¿cómo trabajan los lisosomas al momento de hacer la digestión intracelular? Aquí tenemos dos casos. El ejemplo de la digestión de una partícula que viene desde afuera y la digestión de un componente propio de la célula. Pero vamos a ver que el funcionamiento es exactamente el mismo. Los lisosomas los podemos dividir en dos clases, lisosomas primarios y secundarios. Los lisosomas primarios, que es este que tenemos aquí, el primario, son aquellos lisosomas que todavía no han tomado contacto con lo que tenemos que digerir. Ese es el lisosoma primario, no se encontró todavía con el sustrato a digerir. Aquí tenemos un lisosoma. Y por ejemplo, ingresa a nuestra célula una bacteria. ¿Por qué mecanismo? Fagocitosis. Ingresa la bacteria, queda encerrada en una vesícula, porque esto se trata de una fagocitosis. ¿Y qué va a ocurrir inmediatamente después? Los lisosomas, que son los encargados de la digestión intracelular, se van a unir a esta vesícula que tiene un contenido que vino desde afuera y que nos interesa digerir. Entonces fíjense cómo se va a producir una fusión, aquí hay una fusión, ¿entre quiénes? Entre la vesícula que tiene un contenido que vino desde el exterior, la vesícula resultante de la fagocitosis, con el lisosoma primario. Se fusionan y se forma una gran vesícula, suma de estos dos. A esto lo llamamos ahora lisosoma secundario. Y lo vamos a llamar así, lisosoma secundario, durante todo el tiempo que dure la digestión. En realidad, el lisosoma secundario, a diferencia del primario, ya toma contacto con lo que tiene que digerir. Fíjense cómo las enzimas del lisosoma ya están en el mismo ámbito que esa partícula a digerir y empiezan a actuar sobre esa partícula, en este caso la bacteria, y la empiezan a hidrolizar. Dentro de un ratito, más avanzada el proceso de digestión, vemos que en esa misma vesícula ya esa partícula ha sido completamente degradada. Muchos productos de esa degradación van hacia el citoplasma para ser reutilizados. Por ejemplo, productos de esa digestión podemos obtener monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, fosfolípidos, todas cosas que la célula puede reutilizar. ¿Y qué queda dentro de esa vesícula? Quedan las enzimas lisosomales y quedan como los restos, lo ya no aprovechable, lo que ya no podemos digerir más. A esta altura, a este lisosoma secundario que quedó con las enzimas del lisosoma y con los restos, vamos a ver qué es lo que le pasa. Se va a fraccionar en dos partes. Una parte va a reciclar las enzimas del lisosoma. ¿Ven cómo se desprende de aquí una vesiculita que contiene en su interior las enzimas hidrolíticas? ¿Esto qué es?
Perdón. Esto es nuevamente un lisosoma primario. Hemos recuperado las enzimas que ya trabajaron, recuperamos el lisosoma primario. Y el otro fraccionamiento que resulta de esta vesícula es una vesiculita que tiene los restos que ya no podemos digerir más. A esto lo llamamos cuerpo residual. ¿Qué contiene? Es una vesícula que contiene los restos ya no digeribles, lo no aprovechable de esa digestión intracelular. Ese cuerpo residual puede quedar dentro de la célula, digamos, se pueden acumular dentro de la célula por un tiempo, pero a la larga se tienen que eliminar hacia el exterior, porque acumulados generan toxicidad. Entonces, esa vesícula con esos restos se va a dirigir hacia la membrana y por exocitosis va a volcar su contenido hacia el exterior. Y ahí tenemos los restos hacia el exterior. Toda esta secuencia la vimos para algún producto que ingresó desde el exterior y la célula lo procesó digiriéndolo por medio de los lisosomas. Pero también los lisosomas pueden digerir partículas propias, componentes propios de la célula. Por ejemplo, aquí tenemos una mitocondria que ya puede estar envejecida. Entonces ya no sirve más, la célula la va a degradar, la va a digerir. ¿Y qué cosas ocurren para una mitocondria envejecida como para cualquier otro componente propio de la célula? El retículo liso lo envuelve con una membrana, le hace una vesícula. Y eso ya me está marcando que este componente se va a tener que digerir. ¿Y cómo sigue la historia? Igual que antes, solamente que ahora esta vesícula fue generada por el retículo liso y encierra un componente propio de la célula. El lisosoma primario se va a fusionar con esta vesícula, se va a formar este lisosoma secundario donde va a transcurrir la digestión. A este lisosoma secundario, mientras está transcurriendo la digestión, a ese lisosoma secundario, mientras está transcurriendo la digestión, lo llamamos también vacuola digestiva. Se va a generar, va a terminarse esa digestión, esta vesícula se va a fraccionar en dos, recuperamos las enzimas hidrolíticas, recuperamos el lisosoma primario y generamos un cuerpo residual con los restos. Exactamente el camino es igual, solamente que aquí estamos digiriendo material que viene del exterior y acá estamos digiriendo algún componente propio de las células. Y con eso ya podemos dar por terminado el sistema de endomembrana.